¿Alguna vez nos hemos preguntado de dónde sale el dinero para las calles, las escuelas, los hospitales de una comunidad? Y más importante aún, ¿quién decide cómo se gasta? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en el complejo camino que sigue el dinero público en Colombia. Vamos a ver esa tensión constante entre la independencia local y el control que viene desde el gobierno central. A ver, arranquemos con esta pregunta, que es la base de todo. ¿La responsabilidad es de la gente de la comunidad a través de sus impuestos locales o del gobierno nacional, que recoge plata de todo el país? Porque claro, la respuesta a esto define no solo cómo se pagan las cosas, sino sobre todo quién tiene el poder para tomar las decisiones. Para seguirle la pista al dinero, primero hay que entender para qué es. Resulta que cualquier gobierno, sea grande o pequeño, tiene básicamente tres trabajos económicos clave que hacer por la sociedad. Y para esto hay una idea que nos ayuda un montón, la del economista Richard Musgrave, que definió tres responsabilidades centrales. Pensemos que son como la caja de herramientas que tiene el sector público para buscar el bienestar de todos. A ver, vamos una por una. Primero, la asignación. Se trata de usar los recursos, la plata, de la forma más eficiente posible. Luego, la redistribución, que busca que la torta, o sea, los ingresos, se reparta de una forma más justa. Y por último, la estabilización, que es mantener la economía andando bien, con trabajo para la gente y sin que los precios se disparen. Esos son los tres pilares. Bien, con esa base teórica ya más clara, ahora sí vamos a ver cómo se reparten estas tareas y, claro, la plata para pagarlas entre los distintos niveles del gobierno aquí en Colombia. La cosa funciona como un edificio de 3 pisos, el nivel nacional, el departamental y el municipal. Cada piso tiene, digamos, su propia billetera y su propia lista de quehaceres. Están conectados, sí, pero con divisiones bien claras. Y esta tabla lo muestra perfecto. Arriba, en lo nacional, están los grandes impuestos, como renta o el IVA. En el medio, los departamentos se financian con impuestos al consumo, como el de los licores o el de los carros. Y abajo, en los municipios, la plata viene de impuestos más pegados a la tierra, como el predial o el de industria y comercio. Pero ojo, que la historia no termina con lo que cada quien recoge. Una parte clave de este rompecabezas es la plata que baja, la que fluye desde el centro hacia las regiones. Y aquí es donde aparece el famoso Sistema General de Participaciones, el SGP. Esto es básicamente la tubería principal por la que el gobierno nacional le manda plata a los territorios. La idea, asegurar que todos tengan con qué pagar servicios básicos como salud y educación, sin importar si la región es rica o pobre. Pero, y este es un punto importantísimo, esa plata no es un cheque en blanco. No es que los alcaldes y gobernadores puedan usarla en lo que quieran. No, señor. Gran parte de esos recursos llega con una etiqueta, destinación específica. O sea, la ley dice, esto es para salud, esto es para educación. El margen para decidir es bastante pequeño. Y esto nos lleva directo al corazón del asunto. A un choque de trenes entre lo que dice la Constitución y lo que nos dicen los números, la plata. Por un lado, está el sueño, el ideal. El primer artículo de la Constitución del 91 lo dice clarito. Colombia es una república descentralizada, con autonomía para sus entidades territoriales. O sea, una promesa de poder local. ¿Pero qué es esa autonomía en la vida real? Bueno, tener autonomía fiscal es poder conseguir la propia plata y sobre todo decidir en qué se gasta. Por el otro lado, la dependencia fiscal es cuando la mayoría del dinero viene de afuera, y con él vienen las reglas de cómo usarlo. Son dos mundos opuestos. Ok, dejemos la teoría un momento. Vamos a ver los datos duros, a ver cómo se ve esta tensión en la vida real, de las finanzas en Colombia. Miremos estas gráficas. Aunque son de 2006, la estructura de fondo no ha cambiado tanto y son muy discientes. Fíjense. Casi la mitad de la plata de los municipios, un 44%, venía de transferencias. Y para los departamentos, peor, más de la mitad, un 52%. Sus propios impuestos eran una tajada mucho más pequeña del pastel. Pero la cosa se pone mucho más dramática en los municipios más chiquitos, los que tienen menos recursos. Para ellos la dependencia es casi total. Es que es increíble, hasta el 80% de todo su presupuesto puede venir de la plata que les manda el gobierno nacional. Y por si fuera poco, a la dependencia se le suma una desigualdad tremenda en la capacidad de generar plata propia. Esta gráfica lo deja clarísimo.
En ese año, solo 3 departamentos, Antioquia, Cundinamarca y el Valle, recogían la mitad de todos los impuestos departamentales del país. La brecha es simplemente gigante. Entonces, la conclusión de los datos es contundente. Mientras la Constitución promete, en el papel, una autonomía territorial, el sistema financiero, en la práctica, ha creado una dependencia enorme de la mayoría de municipios y departamentos hacia la plata y las reglas del gobierno central. Con todo este panorama, es inevitable llegar a una pregunta de fondo, una de esas que nos hacen pensar sobre el modelo de país que tenemos. Y la gran pregunta que queda flotando es esta. ¿Un sistema que depende tanto de las transferencias es la mejor forma de asegurar que todos tengan servicios básicos y de buscar la equidad? ¿O por el contrario, lo que hace es ahogar la verdadera autonomía local y mantener un control desde el centro que no deja que las comunidades decidan su propio futuro?